déjenme contarles algo que me sucedió, no hace algunos años. Yo crecí en un hogar cristiano, pero me aparté del hogar, de los caminos del Señor. Y Dios estaba llamándome de una y otra forma. Y Dios me decía, regresa, y yo no regresaba. Y Dios decía, ven. Y yo le hacía caso omiso a las palabras de Dios. Yo no quería escuchar la voz de Dios. Me invitaban a la iglesia, yo le sacaba la vuelta y yo era un experto. Pero de pronto me veo envuelto en una situación, caigo en una cárcel de migración y después de ello, allá Dios trata con los que son bien duros, ¿verdad? Dios permite que salga de una manera sorprendente, de una manera casi milagrosa. Me saca de allá y luego vengo yo con ese hambre de la palabra de Dios, vengo con ese deseo de la palabra de Dios y alguien me dice, ven, te invitamos a la iglesia donde estamos asistiendo. Y yo digo, qué chido, pues vamos a la iglesia, tengo ganas de ir a la iglesia, vamos. Muy pronto, es una de esas iglesias raras de las que estaba predicando el pastor en la serie pasada. Y muy pronto me veo envuelto yo en el grupo de oración. Y el nombre del grupo de oración tenía un nombre aún más raro. Se llamaba Los Agentes Secretos del Reino. Imagínese usted. Jesús nos había dicho que nosotros somos la luz y que no podemos tapar la luz. Y el grupo de oración se llamaba Los Agentes Secretos del Reino. ¿Sabe? Y nos decían, tú puedes, tú vas a poder, decláralo, confiésalo, tú lo eres, tú eres lo máximo. Y de pronto dice, vamos a empezar un ayuno de no sé cuántos días. Y este ayuno va a servir para que nosotros vayamos a otro nivel más adelante. Y luego se van a hacer todos los milagros, van a empezar a suceder, van a ver que ustedes van a ver señales y prodigios. Y yo dije, yo entro a ese ayuno porque yo quiero convertir las piedras en pan. Y estaba allí y después de todo ello yo voy a caminar sobre el agua y yo empiezo a imaginarme cosas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros empezamos y nos acercamos delante de Dios con corazón, quizás con unas motivaciones que son correctas, pero con un corazón incorrecto. Pero muchas veces Dios tiene misericordia de nosotros y empieza a trabajar con nosotros. Hasta que un día dije, no. Aquí no sé, algo está mal. Y en medio de la oración yo le decía, Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero caminar contigo. Y cuando nos acercamos hacia Dios con una motivación correcta, nuestras vidas empiezan a cambiar. Y nosotros ya no somos los mismos. Nosotros ya no somos los mismos. Muchas veces nosotros decimos, voy a orar por este hermano para que cambie. Y Dios empieza a tratar con nosotros y empieza a decir, no, primero que antes de que cambie el hermano, tú tienes que cambiar. Tú tienes que empezar a hacer unos cambios. Quiero hablar en este día en Hechos capítulo 16, pero si gusta abra su Biblia, si gusta manténgala abierta, pero quisiera que todos miráramos a las pantallas porque quiero utilizar la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que la Reina Valera nos habla de una manera asombrosa, yo sé que hemos crecido con la Reina Valera, pero me gustan algunos puntos de que quisiera tratar con la Nueva Traducción Viviente. Es una versión que es muy suave de entender, muy buena para los lectores, para los que dicen no logro entender la Biblia, es muy recomendable. Y párese conmigo para honrar la palabra de Dios, póngase de pie. Y como les decía, si gusta mantenga abierta su Biblia, pero quisiera que mirara las pantallas. Hechos capítulo 16 y su versículo 16. Vamos a leer algunos, vamos a leer del versículo 16
al versículo 26. 26, y eventualmente vamos a avanzar quizás 1 o 2 más versículos, pero quisiera que me siguieran con la lectura en la pantalla. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, ¿a qué lugar? Nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido a decirles cómo ser salvos. Esto sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora se quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, que los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. ¡Wow! Puede tomar su lugar. Les decía que cuando nos acercamos a Dios, nosotros nos acercamos de unas maneras diferentes, y Dios nos empieza a mostrar en nuestros corazones todo lo malo, empieza a revelarnos todo. Y esto sucede porque cuando nos acercamos a Dios, muchas veces Él empieza a revelar las áreas oscuras de nuestras vidas. Él empieza a revelar todo lo malo que nosotros tenemos dentro. Empieza a revelar todo lo malo que somos, y sabe, la Biblia dice que Dios es luz, y la Biblia dice que en Dios no hay tinieblas. Y cuando nosotros nos acercamos, Jesús con su luz empieza a alumbrar nuestras vidas, y Él empieza a alumbrar nuestros corazones, y empieza a decir: estas áreas están defectuosas, estas áreas están mal, en estas áreas tienes que trabajar, y todo lo malo empieza a resaltar, todo lo malo empieza a ser revelado. La Biblia habla de que Jesús llega a un lugar que se llama Gadara, y sale a su encuentro un joven que tenía muchos demonios. Jesús le saca todos los demonios que tiene adentro este hombre. ¿Y qué es lo que hace la gente? La gente se acerca y le dice: Jesús, vete de aquí. Jesús, vete porque nos das miedo. Quizás dirían: si este sacó demonios de ¿qué cosas nos va a sacar de nosotros? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros, con tal de que nosotros no dejemos nuestros viejos hábitos, no dejemos nuestras costumbres, no dejemos nuestras tradiciones, nosotros no nos acercamos a Jesús y le decimos: Jesús, vete de aquí, aléjate un poco de nosotros, no queremos dejarlo. Y Jesús quiere remover lo que nosotros traemos dentro de nuestros corazones. Y Pablo y Silas están en Filipos, llegando a su segundo viaje misionero, y ellos empiezan a predicar, y de pronto se encuentran a una joven con demonios,
una joven endemoniada. Y la joven ya estaba allí, la joven vivía allí y todos lo notaban como normal. Y quizás estaba inofensiva y quizás no hacía nada la joven. Pero hasta cuando la iglesia empieza a orar, el demonio empieza a expresarse, empieza a resaltar, empieza a ver una oposición, empieza a crecer algo en contra de los cristianos. ¿Sabe? Y eso es lo que sucede nuevamente cuando nosotros empezamos a orar. Cuando nosotros nos empezamos a acercarnos a Dios, todo lo malo empieza a resaltar. Todo lo malo empieza a resaltar. Y hay algo impresionante. Si usted leyó en el versículo 16, en el versículo 16 dice, cuando íbamos, nos salió. Es algo impresionante, ¿verdad? Que el escritor Lucas, como que si lo está incluyendo a usted. Como que si él lo está incluyendo. Cuando íbamos, quizás alguien dirá, yo te aseguro que yo no fui, yo estaba aquí. Yo no sé cuándo exististe, ¿verdad? Pero él los incluye y él dice que esta mujer está siguiendo a Pablo, a Silas y a nosotros. Como diciendo, ustedes no están exentos de esos ataques del enemigo. Como diciendo, ustedes pueden pasar lo mismo. Y dice, esta mujer estaba hablando y estaba dando voces y estaba diciendo dos cosas. Número 1, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Número 2, han venido a decirles cómo ser salvos. Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo. Sí, lo eran, es verdad. Iban a anunciar el camino de la salvación. Sí, iban, es verdad, segunda verdad. La mujer está diciendo una verdad. La mujer está ayudándoles. Pero Pablo se enoja, la Biblia dice, se exaspera, una palabra dominguera que quiere decir, se enoja, se irrita, se desespera, se enfada y se voltea. Imagínese usted, Pablo y a Silas y nosotros. Vamos ahí y de pronto la mujer endemoniada empieza a gritar a todo pulmón, a toda voz, estos hombres son hijos del Dios Altísimo, son siervos del Dios Altísimo, y les empiezan y les vienen a anunciar cómo ser salvos. Uno dirá, calidad, está ayudando a Pablo. Pablo no tiene que desgastar su voz porque está gritando a todo pulmón. Ayuda del infierno, dirá alguien, ¿verdad? Y Pablo se enoja por la propaganda gratis que el demonio le está haciendo. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo se enoja? ¿Por qué Pablo está tan enojado? ¿Será que Pablo se enoja porque le están quitando la chamba? No, ¿verdad? Quizás que Pablo se enoja porque le está quitando la paciencia. ¿Se le está agotando la paciencia? No lo creo, porque más adelante Pablo escribió un capítulo sobre el amor y Pablo dice, el amor es paciente. El amor es paciente. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo se enoja? ¿Por qué Pablo se enoja? ¿Porque iba día tras día? No lo creo. Pablo se enoja porque él entiende, él descubre que el enemigo quiere trabajar de una forma tan sutil. Él descubre que el enemigo quiere trabajar de una forma tan cuidadosa que ni siquiera Pablo y Silas puedan darse cuenta de ello. El enemigo le quiere poner la gloria que solo le pertenece a Dios sobre Pablo y Silas y nosotros. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer desde el principio. Él quiere poner la gloria que solo le pertenece a Dios sobre los hombres. Y está bonito cuando le dicen, tú eres especial. Imagínese, tú eres un copo de nieve, ellos son especiales, él sí es importante, él de verdad sí
sí lo puede. Y uno dice, sí lo puedo. Él sí es un diamante en bruto. Quizás somos los segundos, pero sin el diamante, ¿verdad? A mí me gusta contar una historia de un mosquito. De un mosquito que era un mosquito superdotado, y él aprendió música, y él dirigía la orquesta y tenía su batuta. Creo que su batuta se llama el palito que usan los directores musicales, ¿verdad? Y trajeron a una sinfonía tan importante. Y este mosquito empezó a dirigir la orquesta, y de pronto empezaron a ver y se empezaron a abarrotar las ventas, y que los teatros estaban a reventar y que ya no cabían, e incluso pusieron sillas hasta adelante. Y llegó la hora de la presentación del mosquito, y el mosquito se para y empieza y le da el somatón a la varilla, y empieza a dirigir las trompetas, empieza a dirigir las violas, los violines, los violoncellos y todo lo demás, las flautas y todo. Al finalizar la obra, la gente se pone de pie y empiezan a aplaudirle. Y el mosquito no se quedó conforme con recibir los aplausos y dijo, quiero recibir los aplausos más de cerca, y se metió entre el público, y de pronto, ¡pum!, lo aplastaron. Y muchas veces eso es lo que sucede cuando nosotros le robamos la gloria a Dios. Y aquí el enemigo está diciendo, ellos son siervos del Dios Altísimo, y le está dando la gloria y le está dando la exaltación a los hombres. Y el único que merece la gloria y el único que merece la exaltación es Dios. A Él le pertenece. Y Pablo dice, no nos mires a nosotros, no me mires a mí, mírale a Él, mira a Jesús. Porque no se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de Él, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Todo es por Jesús. Y nosotros también nos reunimos por Jesús. Y Pablo se da cuenta y reprende al demonio. Reprende al demonio, no a la joven. ¿Sabe? Porque Pablo sabe que el enemigo no era la muchacha, el enemigo no era la joven. Y nosotros muchas veces cometemos ese error. Nos enganchamos con las personas, nos enganchamos con la persona, y nos olvidamos que el enemigo es el que está utilizando a las personas, y luego nosotros le sacamos la vuelta. Si ella va a la derecha, yo me voy a la izquierda. O mejor, yo me duermo en contra de la pared, ¿verdad? Sí me entendieron. Yo sé que me entendieron, pero el enemigo no es tu hermano. El enemigo no es tu hermano. Él quiere utilizar a tu hermano. Él está utilizando a tu hermano. Y quizás hay alguna cierta culpa en tu hermano porque bajó la guardia en un momento, pero el enemigo no es tu hermano. Y Pablo se enoja y Pablo reprende al espíritu y ella queda libre. Pero los amos de esta joven se ponen enojados, porque ven que la posibilidad de hacerse ricos, porque ven que la posibilidad de hacer dinero fácil, se van y toman a Pablo y a Silas y los llevan delante de las autoridades. Los acusan de alborotadores, los acusan de no obedecer la ley romana, y los funcionarios les dicen, quítenle las ropas. Y los castigan con varas de madera. Y después los meten a la cárcel. Pero veamos en qué escenario está sucediendo esto. Está sucediendo en Filipos. Filipos era una ciudad que fue construida por los griegos, Alejandro Magno y toda su tropa. Pero luego, cuando los españoles se levantaron, los romanos, ya estoy yendo en la historia de América ya. Los romanos se levantaron. Ellos les gustó Filipos porque era un punto estratégico para organizar batallas. Y allí en Filipos todos los exmilitares iban a dar cuando se retiraban. Dejaban de ser militares y ellos decían, queremos ir a vivir a Filipos. Ya no vamos a servir más a las tropas romanas, pero queremos ir a vivir a Filipos. Ahí está chido el panorama, ahí está bueno el paisaje, ahí me gusta el clima. Y ellos iban a Filipos. Todos los exmilitares vivían allí.
Y una de las características del ejército romano era la crueldad con que castigaban a sus infractores. Era la crueldad con que castigaban a sus enemigos. El apóstol Pablo en Romanos dice una expresión y dice: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y los romanos tenían una forma de tortura, que a los presos de mayor condena les ataban un cuerpo encadenado, un cuerpo muerto, un cuerpo que ya se estaba pudriendo, un cuerpo que ya le estaban saliendo los gusanos, que ya le estaban comiendo los gusanos. De forma de que esos gusanos del cuerpo muerto que estaba encadenado al otro ser se metieran y empezaran a comer al cuerpo vivo. Y era una forma de tortura, de una forma de tortura horrorosa que utilizaban los romanos. Y Pablo dice: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Haciendo alusión a las torturas de los romanos. Pero ¿sabe qué es lo que estaba haciendo el enemigo a Pablo y a Silas? Simplemente los estaba utilizando una intimidación. Los estaba intimidando para que ellos retrocedan, para que ellos no avanzaran. Y sabe, lo mismo sucede en nuestros tiempos, lo mismo sucede con usted, lo mismo sucede conmigo, lo mismo sucede a la iglesia en estos días. Él trata de intimidarnos para que nosotros retrocedamos, Él trata de intimidarnos para que nosotros retrocedamos, para que nosotros declinemos, para que nosotros nos quedemos paralizados y digamos: no, mejor me regreso. Mejor me regreso. Mire lo que dice el versículo 24. Esta noche va a ser una prédica tan corta que hoy temprano nos vamos a cenar. Versículo 24. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. El enemigo los desnudó, los humilló, los golpeó y los puso en el calabozo. Y por si fuera poco, les inmovilizó los pies en el cepo. Muchas veces cuando nosotros asistíamos a la escuela dominical, nos mostraban que Pablo y Silas estaban sentados. Solo tenían un trozo de una tabla de madera encima de los pies y ellos estaban sentados así. Y es más, hasta algunos dibujos que nosotros coloreábamos, mirábamos que Pablo y Silas estaban utilizando sus manos para cantar. Pero no, metiéndonos un poco más a descubrir cómo eran los cepos. Probablemente alguien sugiere de que los cepos se los pusieron, pero de forma por atrás, de forma que les apretaban las rodillas y que todo el peso de la tabla venía sobre sus pies, y de una forma dolorosa les sujetaban con las cadenas de modo que estuvieran así pendientes en el aire. Imagínense, después de ser castigados, después de ser desnudados, están en la cárcel. Están en la cárcel. ¿Saben? Y el verso dice: en la cárcel, en el calabozo de más adentro. En el calabozo de más adentro. ¿Sabe? Algunas versiones de la Biblia, como la versión Dios habla hoy, dice que los metieron al lugar más profundo de la cárcel. En el lugar más profundo de la cárcel. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. A lo mejor usted se está encontrando en estos momentos en lo más profundo de nuestros problemas, en lo más profundo de nuestra situación, en lo más profundo de nuestra enfermedad. Y nos sentimos como que si estuviéramos encarcelados. Allí se encuentra Pablo y Silas. Y sabe, y por si fuera poco, algunos comentaristas dicen que el lugar más profundo de la cárcel, del calabozo, era el lugar donde todas las necesidades fisiológicas de todos los presos iban a ir a dar. Allá estaba Pablo y Silas.
Allá se encontraban amarrados, incomunicados, golpeados en ese lugar sucio, en ese lugar oscuro, pero ellos estaban alabando a Dios. Ellos estaban adorando a Dios, cantando himnos, orando a Dios. Y me pongo a pensar, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos pasando por diferentes dificultades? ¿A quién acudimos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos a cada dificultad de la vida? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En estos tiempos hemos escuchado algunos testimonios en este lugar. Y si hemos sido cuidadosos, hemos escuchado de lo que han dicho los hermanos, que no es por lo que yo declaré, no es por lo que yo hice con mis fuerzas, o no es por lo que yo dije con mi boca, sino que es por lo que es cuando yo alabé, es cuando yo confié, es cuando yo le dije a Dios, yo no puedo. Allí es donde Dios entra en acción y Él dice, tú no puedes, yo sí puedo. Yo sí puedo. Mire lo que dice el versículo 25. Versículo 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos y los demás prisioneros los escuchaban. Ellos se encontraban cantando himnos y Dios estaba con ellos. Ellos estaban encadenados y Dios estaba con ellos. Pero estaban golpeados, pero Dios estaba con ellos. Estaban en la cárcel, estaban en lo más profundo, pero Dios estaba con ellos. ¿Qué es lo que te hace pensar que en tu situación Dios no está contigo? Dios está contigo. Dios estaba con ellos. Y quizás alguien se acordó en ese instante, quizás alguien se acordó algunos de ellos se acordó de lo que Jesús había dicho anteriormente, cuando dijo, donde 2 o 3 se están congregados, reunidos, están juntos en mi nombre, yo allí estoy. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Versículo 26 dice, de repente hubo un gran terremoto que se sacudió hasta los cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Gloria a Dios. Todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Cuando nosotros alabamos, se caen las cadenas. Cuando nosotros alabamos, se abren las puertas. Quizás no tenemos trabajos, pero nosotros nos ponemos a alabar. Y Dios como que nos recuerda, allá hay una compañía, voy a ir a ver, y a lo mejor ¡boom!, se abre la puerta. Cuando nosotros alabamos, los presos acaban siendo libres, terminan siendo libres, las cadenas se empiezan a caer. Dice que Dios permite que un terremoto ocurra y el carcelero se despierta y mira las puertas abiertas y empieza a pensar en la condena que iba a pagar por cada uno de los presos que se habían escapado, y dice, mejor me mato. Pero Pablo lo ve en la oscuridad, lo logra ver en la oscuridad y le dice, le da un grito. Mire lo que dice el versículo 28, y le dice, y Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Detente, no te mates, estamos todos aquí. Detente, párate, no te muevas, espera, freeze.
No hagas nada. Espérate. ¿Por qué estás pensando regresar de donde Dios te sacó? Espérate. Espera. No te muevas hasta que Dios te diga que te muevas. Dice, no te mates. No te mates. Cuando Pablo le dice no te mates, si vemos unos versículos atrás, lo está diciendo a la medianoche, como a la medianoche. Y en la antigüedad era la hora en que se decía que los espíritus malos salían a rondar por toda la ciudad, por todos los pueblos, donde salía la llorona. Y Pablo le dice, no te mates. No te mates. Donde todos los demonios salían por las calles. Y muchas veces, en medio de la oscuridad más profunda de la noche, es donde nosotros tendemos a tomar malas decisiones. Y muchas veces cuando miramos que el sol no va a venir, cuando nosotros miramos que la mañana está muy lejos, que nunca va a llegar, es cuando nosotros tomamos unas malas decisiones. No lo hagas. Detente. No hagas cosas de las cuales mañana te vas a arrepentir. Detente. No lo hagas. Estamos todos aquí. Sé que muchas veces se siente como que si estamos solos. Se siente como que si todos nos han dejado. Se siente como que si todos nos han ido, se han ido. Se siente como que si nadie nos entiende. Hermano, hermana, joven, no estás solo. Estamos todos aquí. Y lo más importante, Dios está contigo. Dios está contigo. El apóstol Pablo también escribió: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún más excelente peso de gloria. Esta tribulación va a pasar. Este momento va a pasar. Este sabor amargo muy pronto va a terminar. Detente. Trae a tu ecuación a Jesús. El carcelero pidió una luz y le trajeron una luz. Tú trae a Jesús a tu ecuación. Él te enseñará la salida. Detente. Dios está contigo. La Biblia dice que eventualmente el carcelero se arrepintió. Llevó a Pablo y a Silas, les lavó las heridas, los lavó, les dio comida y después creyó él y toda su casa. Y fueron bautizados. El hermano mencionaba el viernes de que nuestra juventud tiene un hambre como para cambiar el mundo. ¿Y sabe cómo Pablo empezó a cambiar a ese lugar? ¿Sabe cómo Pablo empezó a trabajar en Europa? Con una vendedora de púrpura, una ex endemoniada y un carcelero. Esa es la forma en que Europa se empezó a transformar. Esa es la forma en que el evangelio empezó a llegar a Europa, con un carcelero, una endemoniada y quizás algunos presos. Dios quiere utilizarte para hacer un cambio. Dios está contigo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Le decimos: Padre que estás en gloria, tú eres fiel y verdadero, tú eres amoroso, tú eres el Dios de todo consuelo. Y en esta